Hello, everyone. My name is Diana Mosquerini Stroza. I secondly study at National Open at Distance University UNAM. Today we present me review articles. Secondly, factor of as conflicts and secondly with beach in Colombia. The students analyze both the arts conflict as after the mental age and circle will be of victim in Colombia, especially vulnerable communities. El conflicto armado en Colombia ha dejado profundas consecuencias sociales, emocionales, psicológicas en millones de personas. Las víctimas han tenido que enfrentar diferentes situaciones, como el desplazamiento forzado, la pérdida de seres queridos, violencia, pobreza y también ruptura de redes, familias y comunidades. Todas estas experiencias han afectado directamente el bienestar psicológico y la calidad de vida de las personas. Además, en las investigaciones recientes se ha demostrado que los niños y los adolescentes jóvenes son los más expuestos a este tipo de violencia que se presentan mayormente a los niveles de ansiedad, depresión, estrés y dificultades en las emociones sociales. Eh, Esto también lleva al desarrollo humano como es la adolescencia, la niñez, la juventud, eh, los mayores niveles de afectación emocional. También lleva como son los relatos del entorno educativo y las narrativas que estos a nivel se pueden presentar en ello. Y las dimensiones psicosociales que con ellos vienen, como es la violencia de género, la violencia la cual genera la ansiedad, la depresión y en medio a las rupturas en las redes de apoyo de ellos. Debido a esto también el enfoque de esta actividad que fue de una forma cualitativa en la revisión documental. Este análisis nos permitió interpretar el sistema de las fuentes académicas de la revisión documental, la cual la utilizamos para llevar a cabo este artículo de investigación, como con las bases de datos de la universidad, Esilo, Redali, Dianle, Psycholog, PubMed. Estas bases nos permitieron profundizar y dar argumentos sólidos con fuentes verificables de la información que estamos realizando sobre el proceso de investigación de cada uno de esos artículos, los cuales tenían una vigencia del 2021 al 2026, que eran en forma de español e inglés, permitiéndonos así hacer una recolección de cada una de toda la información que vamos a utilizar en este proceso. Los factores de riesgo, estos permitieron, como fue la exponencia de los hechos violentos, como es la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático en las personas, el desplazamiento forzado que lleva a las personas de sus vivencias, de sus lugares, de su territorio, a desplazarse a diferentes lugares que no conocían, empezar una nueva desde cero, la ruptura de la identidad y las pérdidas de redes, la pérdida de esos seres queridos también que han marcado mucho en el proceso de la vida de ellos, la pobreza y la desintegración de la familia a menudo, permitiendo así que estos vean de forma regular cómo la violencia ha venido de una forma paulatina, que el gobierno no ha tenido como esa capacidad de tener esas estrategias para mitigar el proceso de violencia en los territorios más marginales de nuestro país. De esta forma, esta investigación nos permitió observar cómo ese proceso
de resiliencia fortalece como el afrontamiento a las diferentes, a adaptarse a los diferentes lugares, empezar nuevamente una vida desde ese proceso, esos apoyos y esas integraciones a menudo de esas comunidades y la reconstrucción de vínculos y la forma de generar transformación social en ellos, permitiendo también esa expresión de esas narrativas culturales y esa participación, fortaleciendo con cohesión cada uno de esos procesos que se han venido llevando a cabo a menudo. De esta forma nos permitió también llevar ese impacto de cada uno de estos artículos, permitiéndole impacto en la parte emocional y la salud mental de cada una de las personas. Esa exposición al conflicto, el conflicto de género, la ansiedad, la depresión y cómo ellos conseguían estrategias las cuales les permitiera resolver cada una de estas problemáticas, ya que el conflicto armado ha tenido un gran auge y aunque el gobierno ha utilizado sus diferentes formas de mitigarlo, aún sigue fuerte en los diferentes territorios, los cuales son más marginales en esto. Por ejemplo, como lo plantea Roa Pino 2025 y Vallejo Mejía, el impacto emocional y la salud mental. La exposición al conflicto genera ansiedad, depresión y estrés, y el apoyo social actúa como factor protector. Eso es lo que ellos hacen a través de una red de apoyo, de empezar en un nuevo comienzo, de tener un nuevo comienzo en un lugar diferente, conocer nuevas personas que le brinden esa confianza, que ellos puedan sentir ese apoyo en ello, que es esencial. Por otro lado, como son las memorias narrativas, lo audiovisual, la enseñanza del conflicto armado, cómo se cuentan esas historias a través del tiempo, las personas que lo han vivido, de qué forma lo narran para poder sanar esas heridas que ellos llevan por dentro, permitiendo así la regulación emocional y el apoyo familiar en la pérdida del bienestar y la adolescencia de los afectados. Eh, este tejido también permite el conflicto, el conflicto fragmenta el tejido comunitario en los espacios deliberativos, permitiéndose reconstrucción y la cohesión del bienestar colectivo de las personas en los diferentes contextos, ya que esto también lleva a la unidad de los derechos y la reconciliación de hechos, como lo plantea Lambis Anaya 2022, como las mujeres afrocolombianas enfrentan la vulnerabilidad de la estructura que requieren justicia y reparación en sus diferentes áreas y contextos como se ha venido presentando diariamente. Esto nos permite tener una reflexión crítica de esa información que se ha venido utilizando o que se utilizó para la reconstrucción de este artículo del conflicto armado en Colombia, permitiendo así ver esa vulnerabilidad y el interés que tienen las personas, demostrando cada una de esas estructuras también de acuerdo al objetivo de desarrollo sostenible, esos 4 ejes de análisis que se articulan en los hallazgos del contexto estructural, como es la vulnerabilidad intersectorial, el perdón como proceso psicosocial, reconstrucción de la memoria histórica y la articulación de los ODS, lo cual esto permite que los ODS tengan paz, justicia e institucional sólida a manera de recomendaciones del estudio, permitiendo así que se lleven procesos de paz, de reparación, como la G, que se lleven esos procesos para que las personas puedan tener esa tranquilidad de perdonar, de seguir con una vida digna, tener una mejor salud mental, poder avanzar, no tener como su cuerpo y su mente deben de estar sanos para continuar un proceso. Y eso es lo que ha venido haciendo y lo que queremos demostrar con este artículo es ese proceso, como la violencia, el conflicto armado ha llegado a los territorios más vulnerables y cuáles son las consecuencias que ha dejado en esos territorios. Las personas que han vivido allí, que le ha tocado migrar a un lugar diferente y empezar nuevamente una vida, cómo cuentan la historia,
ver la historia es una cosa, vivirla es otra. Y es lo que han hecho. Y es lo que estamos buscando con este artículo. Desde esa narrativa, contar el conflicto armado, desde esa historia, esa experiencia de cada una de esas personas, a través de esas bases de datos que nos apoyamos, conocer ese proceso del conflicto armado. Por ejemplo, en el territorio colombiano, que se ha venido viendo diariamente ese proceso y cómo se va afianzando cada día más en las comunidades. Por ejemplo, aquí como son los grupos delincuenciales de las BACRIMES, los cuales se ve diariamente la violencia. Como personas inocentes les ha tocado migrar de su pueblo natal a otras ciudades debido al conflicto armado, enfrentar nuevamente una vida y iniciar con una nueva red de apoyo, iniciar con los procesos de restauración psicológicos, físicos, mentales de cada una de esas problemáticas que se han venido presentando en el territorio, permitiendo de esa forma desarrollar cada una de esas temáticas que se han llevado a cabo para ese proceso. También permitiéndole conocer más allá de cada uno de esos procesos, cómo se llevan, esa revisión, qué hace qué hacen los organismos para que estas personas puedan tener una vida digna después de dichas situaciones que han vivido, que es la violencia, que los saquen de su territorio, empezar nuevamente una vida. Como conclusión tenemos el conflicto. Se identifican que los factores psicosociales tienen también una influencia significativa en la salud mental y las víctimas del conflicto armado en Colombia. Además, se evidencia que factores como la resiliencia, y el apoyo comunitario y la participación social es fundamental para que estos procesos se puedan de recuperación social y la construcción de paz de las personas, permitiéndole así tener realizar una investigación, la cual es de gran enriquecimiento, lo cual promueve estrategias interdisciplinares, las que permiten fortalecer la salud mental y la inclusión social y y la, y la garantía de los derechos en las poblaciones afectadas por el conflicto armado, permitiendo que ellos puedan tener esa garantía de volver a tener una vida digna en el lugar que están empezando nuevamente una vida. De esta forma me despido de esta intervención. Espero que esto sea de gran importancia y que hayan permitido comprenderse la importancia de abordar el conflicto armado desde una perspectiva psicosocial humana, orientada hacia la perspectiva y la reconciliación y la construcción de paz en Colombia, dejándonos así una reflexión de cada una de las personas que viven en esos territorios y cómo ellos, debido a las dificultades que se presentan por darle una vida digna a sus hijos, que no quieren que sus hijos tengan la vida que ellos han tenido, que les toque pasar todo el sacrificio que ellos, ver esa violencia, toman la decisión de empezar nuevamente en un lugar diferente, desde cero. Muchas gracias.